Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 56. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los reyes de la región más allá del Jordán supieron todo eso inmediatamente, tanto en la montaña como en el llano, en la costa del gran mar, como en los alrededores del Líbano. Los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos se reunieron para atacar juntos a Josué y a Israel. Los habitantes de Gabaón sabían cómo Josué había tratado a Jericó y a Ai, y decidieron recurrir a una astucia. Tomaron provisiones para el viaje, pero pusieron en sus burros sacos gastados, pellejos de vino raídos, reventados y parchados. Se pusieron en los pies sandalias rotas y remedadas, se vistieron con ropas viejas y el pan que llevaban en sus alforjas estaba duro y se desmenuzaba. Se presentaron ante José en el campamento de Gilgal, y esto fue lo que le contaron a él y a los hombres de Israel. Venimos de un país lejano, hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a esos jebeos: ¿y si ustedes viven cerca de nosotros? ¿Cómo podríamos en ese caso hacer alianza con ustedes? Pero respondieron a Josué: somos tus servidores. Josué agregó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Respondieron: la fama de Yahvé, tu Dios, nos movió a venir de un país muy lejano. Oímos hablar de todo lo que hizo en Egipto, de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: junten provisiones para el viaje y vayan a verlos y díganles: somos sus servidores, hagan pues alianza con nosotros. Miren, nuestro pan estaba caliente todavía cuando lo tomamos en nuestras casas el día en que emprendimos el viaje para venir a verlos, y ahora está seco y se deshace. Estos pellejos de vino eran nuevos cuando los llenamos y ahora están rasgados. Nuestra ropa y nuestras sandalias están gastadas porque el viaje fue largo. Los hombres de Israel compartieron con ellos sus provisiones sin consultar al oráculo de Yahvé. Josué les dio la paz y firmó con ellos una alianza que les garantizaba la vida. Después de eso, los jefes de la comunidad les hicieron un juramento. Pero 3 días después de haber firmado esa alianza, supieron que esa gente era vecina suya y que vivía cerca de ellos. Los israelitas se pusieron en camino y llegaron a sus ciudades. Eran Gabaón, Carifa, Berot y Kiriat Yarim. Los jefes de Israel no los mataron porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel, pero toda la comunidad murmuró contra los jefes. Los jefes respondieron a la comunidad: les hicimos un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel, ahora no podemos ponerles la mano encima. Actuamos pues con ellos de esta manera, los dejamos con vida para no atraer sobre nosotros una desgracia debido al juramento que les hicimos. Pero serán los servidores de toda la comunidad, partirán la leña e irán a buscar el agua. Eso decidieron los jefes. Josué los reunió y les dijo: ¿por qué nos mintieron? Dijeron que venían de muy lejos, cuando en realidad viven cerca de nosotros. Ustedes son ahora malditos, serán esclavos para siempre, partirán leña y traerán agua para la casa de mi Dios. Le respondieron: nos había dado a conocer las instrucciones de Yahvé tu Dios a Moisés su servidor. Yahvé les dará todo el país, pero ustedes exterminarán a todos sus habitantes. Temimos mucho por nuestras vidas y por eso actuamos de esa manera. Ahora estamos en tus manos, trátanos como te parezca bueno y justo. Josué no los entregó a los israelitas para que fueran masacrados, pero desde ese día debieron partir la leña e ir a buscar el agua para la comunidad, para el altar de Yahvé en el lugar que éste debía designar, y todavía lo hacen. Adonisedec, rey de Jerusalén, supo que Josué se había apoderado de Ai y que la había condenado al anatema. Había tratado a Ai y a su rey como lo había hecho con Jericó y su rey. Supo también que los habitantes de Gabaón, que vivían en medio de los israelitas, habían hecho la paz con ellos, y le entró mucho miedo, porque Gabaón era una gran ciudad como una capital real. Era más grande que Ai y todos los hombres estaban entrenados.
Por eso Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: suban hasta mi casa y ayúdenme a castigar a Gabaón, porque hizo la paz con Josué y los israelitas. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos y salieron de campaña con todo su ejército, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Acamparon frente a Gabaón para atacar la ciudad. La gente de Gabaón mandó avisar a Josué en el campamento de Gilgal: no niegues tu auxilio a tus servidores, apresúrate en subir hasta nosotros, porque todos los reyes de los amorreos que viven en la montaña se aliaron en contra nuestra. Ven pues a liberarnos y salvarnos. Subió pues Josué desde Gilgal, y junto con todos los hombres de guerra, todos los valientes guerreros. Yahvé dijo a Josué: no temas, lo he puesto en tus manos y nadie podrá resistirte. Josué los atacó por sorpresa porque habían subido desde Gilgal durante la noche. Yahvé les provocó el desastre ante Israel y les infligió una gran derrota en Gabaón. Josué los persiguió por el camino que sube a Bet-Orón y los acosó hasta Azeca y Maqueda. Mientras huían ante Israel, Yahvé lanzó de lo alto del cielo como grandes piedras cuando alcanzaban la bajada de Bet-Orón hasta Azeca. Murieron golpeados. Los que murieron por las piedras de hielo fueron más numerosos que los que cayeron bajo la espada de los israelitas. Ese día en que Yahvé puso al amorreo en las manos de los israelitas, Josué se volvió hacia Yahvé y exclamó delante de todo Israel: detente, sol, sobre Gabaón, y tu luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ponerse durante casi todo un día. No ha habido otro día como ese, ni antes ni después, en que Yahvé haya escuchado la voz de un hombre. Ese día Yahvé combatió por Israel. Después Josué y todo Israel regresaron al campamento de Gilgal. Ahora bien, los 5 reyes que habían huido se escondieron en la cueva de Maqueda. Se lo comunicaron a Josué: hallaron a los 5 reyes, están escondidos en la cueva de Maqueda. Josué dijo: hagan rodar grandes piedras hasta la entrada de la cueva y pongan al lado de ella hombres de guardia. Pero ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos, córtenles la retirada, impídanles que lleguen a su ciudad, porque Yahvé, el Dios de ustedes, los puso en sus manos. Josué y los israelitas terminaron de masacrarlos y de exterminarlos. Solo algunos escapados lograron llegar a las ciudades fortificadas. Entonces todo el pueblo regresó sin peligro donde Josué en Maqueda. Nadie más en adelante se atrevió a levantar siquiera un dedo contra los israelitas. Josué dijo: abran la entrada de la cueva y tráiganme a esos 5 reyes, sáquenlos de la cueva. Sacaron pues de la cueva a los 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Cuando los hubieron sacado, Josué dijo a los jefes de guerra que habían combatido con él: acérquense y pongan su pie en la nuca de esos reyes. Se aproximaron y pusieron su pie en la nuca de ellos. Josué les dijo: no teman ni tengan miedo, sean valientes y tengan ánimo, porque así tratará Yahvé a todos los enemigos con los que tengan que pelear. Después de eso, Josué les dio muerte. Los colgaron en 5 árboles y allí quedaron colgados hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué ordenó que los bajaran de los árboles. Los echaron en la cueva donde se habían escondido y cerraron la entrada de la cueva con grandes piedras que se encuentran allí hasta el día de hoy. Ese mismo día, Josué se apoderó de Maqueda y pasó a cuchillo a toda la ciudad. Lanzó el anatema sobre la ciudad y todos sus habitantes y no dejó escapar a nadie. Trató al rey de Maqueda como había tratado al rey de Jericó. Enseguida Josué y todo Israel con él pasaron de Maqueda a Libna, a la que atacó. Yahvé puso la ciudad y a su rey en manos de Israel. La pasó a cuchillo como también a todos sus habitantes sin dejar escapar a nadie, y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó.
Josué y todo Israel con él pasaron de Libna a Laquis. Instaló su campamento frente a la ciudad y la atacó. Yahvé puso a Laquis en manos de Israel. Se apoderó de ella al segundo día y la pasó a cuchillo, como también a todos sus habitantes, igual como lo había hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Gazer, llegó para socorrer a Laquis, pero Josué venció al rey y a su pueblo y no dejó ningún sobreviviente. Josué, la cabeza de todo Israel, de Laquis a Eglón, instalaron su campamento frente a la ciudad y la atacaron. Se apoderaron de ella ese mismo día y la pasaron a cuchillo. Ese día Josué lanzó al anatema sobre todos los habitantes, como había hecho con Laquis. Josué, a la cabeza de todo Israel, subió a Eglón, a Hebrón, y la atacó. Se apoderaron de ella, pasaron a cuchillo la ciudad, su rey, todas las ciudades que dependían de él, y a todos sus habitantes, como lo había hecho con Eglón, sin dejar un solo sobreviviente. Josué condenó al anatema la ciudad y sus habitantes. Josué, a la cabeza de todo Israel, se dirigió hacia Debir para atacarla. Se apoderó de la ciudad, de su rey y de todas las ciudades que dependían de él. Las pasó a cuchillo y lanzó el anatema sobre todos los habitantes sin dejar un solo sobreviviente. Trató a Debir y a su rey como había tratado a Hebrón y como había tratado a Libna y a su rey. De ese modo castigó Josué a toda la región y a sus reyes. La montaña, el Negev, las llanuras y las lomas. No dejó sobrevivientes, sino que lanzó el anatema sobre todo ser viviente, como lo había ordenado Yahvé, el Dios de Israel. Josué los derrotó desde Cades Barné hasta Gaza y desde el territorio de Gozer hasta Gabaón. Josué se adueñó de un solo golpe de todos esos reyes y de sus territorios, porque Yahvé, el Dios de Israel, combatía por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él regresaron al campamento de Gilgal. Cuando Jabín, rey de Azor, supo todo esto, mandó mensaje a Jobab, rey de Merom, al rey Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que viven en las montañas del norte, en la planicie de Kinerot al sur, en la planicie y las lomas de Dor al oeste. Los cananeos estaban al este y al oeste, los amorreos, los hititas, los fereceos y los jebuseos en la montaña, los jeveos al pie de Hermón en el territorio de Mizpa. Salieron de campaña con todos sus ejércitos. Era un pueblo tan numeroso como la arena de la orilla del mar, con una multitud de caballos y carros. Todos esos reyes se reunieron y acamparon cerca de las aguas de Merom para atacar a Israel. Pero Yahvé dijo a Josué: no les temas, porque mañana a esta hora los entregaré heridos de muerte a Israel. Cortarás los jaretes de sus caballos y echarás al fuego sus carros. Josué y todos sus hombres de guerra los atacaron por sorpresa en las aguas de Merom. Se abalanzaron sobre ellos. Yahvé los puso en las manos de Israel, quien los aplastó y los persiguió hasta Sidón la Grande y hasta las aguas de Misrefot y el valle de Mizpa al este. Los derrotaron de tal manera que no hubo un solo sobreviviente. Josué los trató como se lo había dicho Yahvé. Les cortó los jarretes a los caballos y echó al fuego los carros. En ese tiempo Josué regresó y se apoderó de Azor, pues Azor era entonces la capital de todos esos reinos. Josué acuchilló a su rey, condenaron al anatema y pasaron a filo de espada a todos los seres vivientes que allí estaba. No se dejó a nadie con vida en Azor, a la que se incendió. Josué se adueñó de todas esas ciudades y de todos sus reyes. Lanzó sobre ellos el anatema y los pasó a cuchillos, como Moisés, el servidor de Yahvé, lo había ordenado. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades edificadas en las colinas, excepto Azor, a la que Josué incendió. Los israelitas se apoderaron de todo el botín, pero pasaron a cuchillo a toda la población hasta exterminarla completamente. No quedó nadie. Josué llevó a cabo todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés su servidor y que Moisés había transmitido a Josué. No se olvidó de nada de todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés. De ese modo se apoderó Josué de todo el país, de la montaña, de todo el Negev, de la región de Gosén, de la planicie de la Araba, de la montaña de Israel y de sus llanuras, desde el cerro pelado que se ve al lado de Seir hasta Baal Gad, en el valle del Líbano al pie de Hermón.
Capturó a todos los reyes y les dio muerte. Durante largos días, Josué luchó contra todos esos reyes. Ninguna de esas ciudades hizo la paz con los israelitas. Yahvé les dio ánimo a todos para que hicieran la guerra a Israel, con el fin de que fueran consagrados en anatema y destruidos sin misericordia. Como Yahvé lo había ordenado a Moisés, en ese tiempo Josué volvió para exterminar a los Anakim de la montaña de Hebrón, de Debir, de Anab, en una palabra, de todas las montañas de Judá y de toda la montaña de Israel. Los condenó al anatema junto con sus ciudades. No quedó un solo Anakim en el territorio de los israelitas, excepto en Gaza, en Gat y en Azoto. Josué se apoderó de todo el país tal como Yahvé se lo había dicho a Moisés y lo destruyó entre las tribus de Israel para que fuera su herencia. Entonces el país descansó de la guerra. Estos son los reyes a los que vencieron los israelitas al otro lado del Jordán, al este, desde el torrente de Arnón hasta el monte Hermón. Con toda la Araba al este, Israel se había apoderado de sus territorios. Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón, su reino comenzaba en Aroer, a orillas de Arnón. Comprendía el fondo del valle, la mitad de Galad, hasta el torrente de Yabok, que marca la frontera con los amonitas, la Araba hasta el mar de Kinerot, al este, y el mar de la Araba, o el mar salado al este, en dirección a Bea-Jesimot, y al sur las primeras cuestas del Pisga. Og, rey de Basán, uno de los últimos Refaim, residía en Astarot y en Edrei. Su reino comenzaba en el monte Hermón, en Salca. Comprendía todo el Basán hasta la frontera de los Gesuritas y los Macatitas y la mitad de Galad hasta la frontera con Sihón, rey de Hesbón. Moisés, el servidor de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés había dado la posesión de este territorio a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Esta es la lista de los reyes del país a los que Josué y los israelitas derrotaron a este lado del Jordán, al oeste, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Pelé, que se levantaba al lado de Seir. Josué distribuyó sus tierras y se las dio en herencia a las tribus de Israel, ya fuera en las montañas o en la tierra baja, en la Araba o en los lomajes regados, en el desierto o en el Nehueb, entre los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jeveos y los jebuseos. Al rey de Jericó, al rey de Ahí, al lado de Betel, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, al rey de Eglón, al rey de Geser, al rey de Debir, al rey de Geder, al rey de Jorma, al rey de Arad, al rey de Libna, al rey de Adulam, al rey de Maqueda, al rey de Betel, al rey de Tapúa, al rey de Jefer, al rey de Afec, al rey de Sarón, al rey de Merom, al rey de Hazor, al rey de Cimerón Merón, al rey de Aksaf, al rey de Tanac, al rey de Megiddo, al rey de Cades, al rey de Jocneam al pie del Carmelo, al rey de Dor en los lomajes de Dor, al rey de las naciones en Galilea, al rey de Tirsa, en total 31 reyes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año, si se puede.